fue muy bueno porque no estuve solamente dedicado a mis cosas. Hice publicidad, pero hice publicidad desde un lugar que no lo había hecho antes, y es desde fuera de una empresa, de una corporación, de un puesto. Fue una cosa más freelance. Me acerqué a algunos clientes que me conocían a lo largo de los años, que necesitaban una cosa de consultoría. Y por otro lado, claro, el de estar cerca, digamos, de los clientes más como personas naturales que como corporaciones. O sea, estar cerca de CEOs o de CMOs, dándoles un punto de vista, dándoles un consejo, ¿no? Fue increíble porque te hace pensar, y esa es la gran Mm, enseñanza, que de pronto hemos llenado nuestra industria de capas, ¿no? Y de layers y de procesos que a veces son un poco innecesarios, porque este es un negocio de confianza. Es alguien que quiere hacer un negocio, que necesita que alguien experimentado lo ayude a pensar en cómo hacer mejor el negocio desde el lado de la comunicación, son conversaciones. Entonces, para mí fue muy lindo esto, recuperar la publicidad desde un lado más chiquito, llamémoslo así, menos corporativo y más, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que debes hacer, y que te escuchen a ese nivel, ¿no? Ahora, también en el lado personal hice bastante música, estuve practicando mucho mi instrumento, tuve un poquito más de tiempo libre. Como tú dices, fue una especie de sabático inesperado, pero también te das cuenta, pues, que el tiempo libre, que el ocio que le llamamos en la vida occidental, es una cosa fundamental para los creativos. Es algo que te nutre, te devuelve capacidad cerebral de poder trabajar mejor, ¿no? Y es importante. Yo creo que hay muchas enseñanzas de este periodo de la vida que nos ha tocado vivir, y una de ellas es tiempo para ti, ¿no? Tiempo para ti, tiempo para lo que te gusta. Eso es bien importante. No todo es trabajo obsesivo, ¿no? Tiene que ver con un poco mi ADN, ¿no? Si tú te acuerdas, nosotros nos conocemos tantos años, y cuando lanzamos Low SSP3 en el año 96, todo el mundo decía que era el peor año para lanzar una agencia de publicidad en Colombia, ¿no? Por la crisis que había. Porque, pero los latinoamericanos siempre estamos de una manera u otra en una crisis, ¿no? Y la economía nunca va a ser óptima. Somos economías emergentes, jodidas, donde hay que estar siempre luchando contra corriente. Entonces, creo que ese entrenamiento de no tenerle miedo a las palabras, a esas palabras grandes, tipo pandemia, tipo crisis, tipo, ¿no? Y decir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, finalmente, yo creo que todo viene de una certeza muy grande, que es que todas las marcas, todos los negocios necesitan comunicar. O sea, no comunicarse es casi que un suicidio, no importa lo que esté sucediendo en el entorno. Que le inviertas más, que le inviertas menos, esa es otra discusión, pero necesitas comunicarte. O sea, los creativos, las personas que trabajamos en crear valor para las marcas, siempre vamos a ser necesarios. Entonces, eso yo creo que nos da un poquito el desparpajo de no intimidarnos ante una pandemia para iniciar una empresa, ¿no? O sea, es decir, creo que, y claro, estás diciendo que Juju empezó el año pasado en pandemia, esta vez empeoró en pandemia, sí, porque no, o sea, precisamente cuando las cosas se ven complicadas es cuando más necesitas reafirmar tu razón de existir en el mundo como marca, y para eso las marcas nos necesitan a nosotros. Entonces, yo siento que es una sinergia muy natural, y a mí no me intimida la palabra pandemia. Me parece que hay que ser cauto, que hay que tener cuidado. Siento que muchos de nuestros clientes tienen serios problemas con su flujo de caja, y hay que entender todo eso. Pero eso no significa que nos tengamos que callar o ponerle pausa a una industria que se trata de la relevancia. Nuestra industria se trata de la relevancia, y la relevancia es importante, sobre todo en las épocas de crisis. O sea, es el momento en que las personas que más experiencia tienen y más teóricamente saben, se junten.
Y claro, eso hace que muchos de las personas que son buenos líderes en las empresas, ¿no? O sea, clientes digan, ok, quiero hablar con el que va a tener la idea sobre lo que tenemos que hacer, no quiero pasar por un montón de intermediarios. Por otro lado está esta nueva generación de empresarios que son, que llamémosle startups o compañías que de alguna manera empiezan en nuevas economías y que han hecho todo tan hands-on, tan así, haciéndolo con las manos, con su esfuerzo, que sienten que es algo natural hablar con el que te va a hacer la publicidad, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es el que hace la publicidad? Y ahí viene la gran pregunta. ¿En las grandes agencias o en las pequeñas o en las buenas agencias, más que grandes o pequeñas? Pues los que deberíamos hacer la publicidad, manufacturarla, el consejo final al cliente, deberíamos ser los que tenemos más experiencia, ¿no? No estar en una torre de marfil del management o de la dirección creativa regional o de la dirección ejecutiva regional, sino estar en el terreno, porque es un placer hacer buena publicidad y la buena creatividad es resolver problemas. O sea, no hay nada más excitante para los buenos creativos, por lo menos para los de nuestra generación, que nos den un buen problema. Y este es el mejor problema que hemos podido encontrar en los últimos años, una pandemia, imagínate. Entonces vamos a poner lo mejor de nosotros para arreglar ese problema, para ayudar al cliente a arreglar ese problema. Primero que la verdad, la oportunidad de trabajar con Darío Strasnoy fue muy tentadora. O sea, Darío es una de esas personas que es un referente, que hizo cosas grandes y merece todo el respeto. Y una de las cosas que más respeto es que con él trabajaron algunos de los más brillantes talentos creativos de la Argentina, lo cual quiere decir que él entiende lo que significa trabajar con mentes creativas, lo entiende muy bien y eso me emocionó mucho. Él me buscó para hacer Juju México. Yo estaba tranquilo en el mundo del freelance, tenía clientes, tenía de hecho algunas oportunidades menos estructuradas, digamos, pero por lo mismo más libres de hacer cosas, iba un poquito a mi ritmo, pero me emocionó mucho la idea de empezar una agencia de nuevo, pero una agencia en las condiciones en las que Darío me lo planteó, ¿no? Independiente, una red latinoamericana que se basaba en talento más que en poder económico, ¿no? Que se basaba en gente muy buena en Argentina, gente muy buena en Colombia, gente muy buena en Brasil que vienen a ser como pares. Yo dije, de pronto se me ha parecido, pues a estas alturas de mi carrera, que como tú sabes es muy larga, una oportunidad casi que no le puedes decir que no, que es una agencia nueva, pero con respaldo, trabajando casi que como un startup, pero con Darío Strachnoi o Juan Pablo Rocha o el Chiqui Norato o Nico Sarlenga y Fede Plaza o, ¿me entiendes? O sea, gente muy, que ha hecho cosas muy buenas en otros lados, ¿me entiendes? Entonces, chicos pero grandes de pensamiento, o sea, o si quieres, chicos en estructura, grandes en experiencia, todo eso me pareció muy lindo. Y dije, bueno, de pronto porque me están buscando es porque, bueno, soy el tipo que sí, tiene 30 años en la industria, he estado en puestos súper grandes, pero al mismo tiempo puedo actuar de una manera ligera, pequeña, o sea, no tengo ningún problema yo no necesito una infraestructura de 50 personas para hacer mi trabajo. Con estar rodeado de 4 personas con las que me entiendo, estamos. Y por eso tomamos la decisión y estoy feliz. En México en este momento, mira, somos 3 personas, ¿no? Y con 3 personas estamos levantando una agencia y la verdad nos está yendo bien. Y ahora en Perú vamos a ser también 3 personas. Este amigo Andrés Briceño es brillante, está lleno de entusiasmo, es un tipo que en sí mismo tiene muchísimos skills. Y eso es un poco lo que siento que de Juju está desarrollando. En una misma persona, muchos skills que te permiten ser así plurivalente, o sea, tener muchos valores dentro del esquema de la publicidad que yo creo que finalmente a los clientes les interesa, ¿no? O sea, no tengo que hablar con 200 personas, tengo que hablar con una que sepa mucho de lo que hace, ¿no?
definitivamente al ser México un mercado grande, pero verse, digamos, un poquito amenazado de una eh, recesión teórica que podría venir con el tema de la pandemia, inmediatamente los clientes, por lo menos los que yo tuve, con los que tuve conversaciones, estaban en un plan de ser mucho más cautos que antes, ¿no? Entonces, lo que he encontrado es muchas ganas explícitas de clientes de tener un servicio que les cueste menos por lo que reciban más. Eso no significa que empieces entonces a recortar servicios, sino cómo optimizas la relación con los clientes para poder cobrarles algo que sea razonable dentro de un periodo en que los presupuestos se reducen en términos de pagar fees o pagar valor por proyectos. No significa que los clientes quieran pagar menos de lo que valen las cosas, pero de pronto quieren pagar menos cosas, pero que les sean más significativas, acciones que tengan resultados más concretos. Entonces, en ese sentido, creo que las agencias o los grupos creativos que estamos más preparados en el performance, en entender lo que significa el retorno de la inversión, entender lo que son las opciones digitales, digamos, para tener más conversión, terminan prevaleciendo, ¿no? El e-commerce ha crecido un montón y entonces te encuentras con clientes que necesitan más que nunca que lo que nosotros podamos saber desde la creatividad tenga un componente de e-commerce, tenga un componente de performance marketing, tenga un componente de retorno de la inversión, de conversión. Son cosas que aparentemente estaban reservadas al mundo de los medios, a una cosa más técnica, pero que los creativos nos ha tocado aprender, por lo menos en mi caso, para poder darle a los clientes una respuesta eficiente, porque finalmente estamos siendo medidos con una vara más exigente por el tema de la dificultad de invertir, digamos, para experimentar. Ahora hay que invertir un poco más a lo seguro. Ahora, dicho esto, yo sí creo que la creatividad sigue siendo la gran diferencia, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando en México funciona mucho mejor cuando tienes una buena idea detrás y lo podemos ver en marcas que han hecho cosas importantes, digamos, apostándole a la creatividad y como muchas marcas de AB InBev o como Netflix o como marcas que han tenido, no le han bajado ninguna rayita a la ambición creativa, simplemente han optimizado su manera de hacer las cosas para que esa creatividad vaya a canales un poco más certeros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un buen momento. Esta pandemia creo que nos va a dejar a todos unos aprendizajes importantes de nuevas maneras de trabajar y las cosas no van a ser las mismas que antes. Creo que no ha cambiado la esencia, que significa usar lo mejor que puedas, pero así, lo mejor que puedas, la oportunidad que tienes delante. Esa para mí es la creatividad. En su momento la oportunidad era, claro, salir en televisión o usar unos billboards o usar unas páginas de revista, pero también, y si uno recuerda un poquito la historia de SCP3, fuimos muy oportunos en crear lo que hoy se podrían llamar stunts de PR para las marcas, hacer cosas que llamaran la atención en la esfera pública, en la esfera más del periodismo que de la publicidad. Se nos ocurrían cosas que tenían que ver con hackear la cultura pop, ¿no? Y estamos hablando de un año en el que no había, eso no estaba como tendencia, eran maneras de ser diferentes, desesperadamente ser diferentes. Hoy en día lo que ha cambiado es que esas oportunidades son más frecuentes o tienes más claro cómo las puedes hacer, pero por otro lado ha subido la complejidad, ha subido la dificultad, porque claro, así como estás pensando que puedes hackear la cultura pop, hay 400 marcas el mismo día que están pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces de una manera que efectivamente te destaques? Y probablemente hay que volver a algo súper básico que es ese factor humano que no te lo dice necesariamente toda la data, sino parte de la data y es algo que te sale del estómago y dices, esto puede funcionar porque creo que puede funcionar. Y valoro
en ese sentido a los creativos que en esa época creíamos mucho, a veces demasiado en nuestra intuición, ¿no? Pero fíjate, en la camada de creativos, yo me acuerdo que teníamos en esa época una relación muy cercana con toda la gente de Aui Bachetti, porque estábamos en el grupo Low, ¿no? O sea, lo que en Argentina se hacía desde la intuición de que esto puede hacer calle, era lo mismo que nosotros teníamos y de pronto lo tenían otros grandes creativos en Brasil y era, voy a creerle a mis instintos porque los comunicadores sí tenemos una suerte de sexto sentido. Lamentablemente hoy nos queremos basar demasiado en la data y la data está buena, está buenísima, pero la tendencia de la data es a que todo el mundo haga lo mismo porque la data es la misma para todos, ¿no? Entonces, claro, toda la data te da un resultado que significa que 15 marcas empiezan a hacer las cosas de una misma manera. Porque sí, o sea, la data lo dice, pero bueno, o sea, el chiste está en hackear eso, en quebrar eso, en cuál es la manera en la que uso esta información para decir algo diferente, ¿no? Creo que no se puede negar que el procesamiento de datos, que es de donde viene la inteligencia artificial, es una realidad. O sea, si tienes cerebros artificiales que procesan millones de inputs para crear un promedio de lo que podría ser lo que funciona, no lo puedes negar. Pero el problema es que es eso, es un promedio, ¿no? Entonces, para mí, la combinación ideal es cuando no dejas todo a lo que te arroja lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino que efectivamente hay gente, hay talento humano, hay chicas y chicos que están mirando eso y se dan cuenta que lo que te ofrece la inteligencia artificial es una oportunidad, la visibilidad de una oportunidad, pero después está todavía de una manera más visceral esto que funciona desde que la humanidad es humanidad. O sea, cuando uno piensa que de las expresiones más antiguas que hay en la Tierra están la poesía, los intentos de hacer música casi antes que la ciencia o del mismo lado que la ciencia, te das cuenta que de alguna manera lo que Aristóteles llamaba la mímesis, ¿no? La capacidad de recrear la realidad a través de medios creativos es casi que una cosa genética, es casi que algo que está en el ser humano. Yo no reniego de la inteligencia artificial y nunca voy a ser el que te dice, no, eso no sirve para nada. Lo que creo es que tenemos que aprender a trabajar con eso como una herramienta más. Cuando tú ves algunos intentos de canciones, por ejemplo, o de novelas o de películas que ha hecho la inteligencia artificial, te das cuenta que hay algo que falta ahí, hay algo que está interesante, pero no es finalmente algo que tú puedas decir, yo me voy a pegar a ver esto una hora, ¿entiendes? Porque los humanos sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, y no estoy renegando eso, ¿eh? Estoy diciendo que nos toca entenderlo para nuevamente usarlo como una herramienta. Creo que es súper importante eso. Y tampoco soy de los creativos y de hecho invito a mis colegas creativos a que no reneguemos de eso, porque eso es una realidad muy grande, pero veámoslo como una fuente de inspiración, no como la solución a no trabajar más. Una de las razones por las que yo me he dedicado tanto tiempo a la música y me sigo dedicando es porque la música me ayuda a pensar de una manera no verbal, ¿ya? Es bien interesante. La música, cuando tú la reduces a lo que esencialmente es una relación de intervalos matemáticos. Ya, o sea, toda la música más hermosa o la más fea del mundo, tú la puedes reducir a intervalos matemáticos. O sea, la distancia entre una nota y otra cuando se toca en un instrumento o la manera como se estructuran todas las canciones de la historia del rock, por ejemplo, las puedes reducir a múltiplos de 4. ¿Ya? O sea, son estructuras que funcionan en la música. Y cuando yo me dedico a la música, que sabes que me dedico mucho tiempo a eso, es como que mi cabeza empieza a usar otro tipo de inteligencia.
yo no hago música con letra, por así decirlo, yo hago música completamente instrumental. Entonces, cuando compongo, siento que de alguna forma mi cerebro está yéndose hacia otro lado y hay unas relaciones entre la lógica de los intervalos, de lo que debe funcionar, de por qué algo no suena bien, de por qué algo no encaja en un ritmo, ya que me ayudan a, después cuando paso a mi trabajo publicitario, que es esencialmente verbal, aunque obviamente hay cosas de imágenes, ¿no? Pero me da muchísimos insights sobre el ritmo, sobre la estructura, sobre lo que funciona y no funciona, sobre lo que no tiene sentido. Yo lo comparo un poco a la gente que hace gimnasia, ¿no? Ves que hay mucha gente que se relaja cuando va al gimnasio y hace... ¿Y qué hace la gente que trabaja sobre su cuerpo? Se olvida de las palabras, se olvida de, ¿no? O sea, pones tu cerebro en otra función que significa relaciones con tu cuerpo y tus músculos son los que dictan un poquito la agenda, ¿no? Bueno, yo siento que para mí con la música pasa eso. A mí me parece que el propósito de marca es algo delicado en el sentido de que está muy bien que las marcas encuentren una manera de ponerle una capa extra a sus beneficios habituales con un propósito. El tema es que, y bueno, estoy siendo muy obvio en lo que digo, creo que debes haber oído mucho esta respuesta, pero el problema es hacerlo para la tribuna y no hacerlo de verdad, ¿no? O sea, los consumidores sí en pandemia han reflexionado sobre cuál es el nivel de verdadera ayuda y compromiso que una marca les puede dar, ¿no? O sea, cuando las familias empiezan a tener menos ingresos, lo que esperarían como ayuda es que alguien baje el precio, no que te diga que hay que aguantar, ¿no? O sea, o ese tipo de cosas, o que salga un producto que tiene una capacidad de desinfectar y que en tu vida cotidiana te ayuda. En fin, o sea, es lo que esperaría la gente como lo esperaría de cualquier persona, cualquier amigo que tú le dices, oye, demuéstrame que lo que me estás diciendo no solamente me lo digas, ¿no? Dicho esto, no es tan fácil para muchas industrias cambiar sus procesos industriales, valga la redundancia, para llegar a esos estándares, pero es muy importante que si una marca no tiene la manera de responder a esa expectativa del consumidor de hacer cosas más útiles, entonces que no dé un discurso de propósito, porque eso, al contrario, creo que te pone en la zona de los charlatanes, ¿no? No en la zona de los que hacen algo. Ahora, para las marcas que hacen algo, estamos viviendo, creo, una crisis un poquito terminal del capitalismo, me da esa impresión. O sea, el capitalismo nos ha llevado hasta donde estamos y es lo que rige la sociedad, pero efectivamente, o te lo digo por lo menos en la situación política en la que está mi país, ¿no? O en la situación que es el Perú, yo soy de allá, o en la situación política que está México, donde vivo hace 20 años casi en 2 temporadas, ¿no? Donde la crítica de la sociedad hacia el rol de las empresas ya no es una crítica pasiva, ya es mucho más observar lo que pueden hacer porque las diferencias en la sociedad son demasiado grandes. Entonces, si las marcas, digamos, no de alguna manera toman su rol frente a la idea del capitalismo salvaje que es extraer, 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 generar riqueza, no, pero no contribuir al bienestar. O sea, es una cuestión de tiempo. Hay países donde esta conciencia está creciendo más que en otras. Y no estoy aquí hablando de discursos de izquierda ni de derecha. Estoy hablando de que efectivamente las marcas viven en la sociedad y las marcas tienen precios y tú pagas por ellas, ¿no? Y cuando eres una mamá divorciada que tiene 2 hijos chicos y que ha perdido el trabajo, eso que vas a pagar, o sea, es muy, muy, muy importante para ti, ¿no? Entonces, si esa marca no tiene un discurso coherente, esa marca que vas a comprar en relación a cómo se está comportando frente al mundo, frente a su precio, frente a la justicia de su precio, cualquier cosa que diga es un backlash. Entonces, no sé si te respondo, pero mi punto es, o sea, todavía las marcas sirven
para crear, para satisfacer necesidades del consumidor. Un detergente lava, una leche nutre y un celular comunica. El tema es cómo las marcas son sensibles para entender la realidad económica de cada persona que las compra y no ponerse a dar discursos que después chocan con la realidad de esa persona. Y eso significaría, y ahí creo que las agencias tenemos un rol muy importante, poder explicarle a las marcas que tenemos que de alguna forma personalizar o tratar de bajar sus discursos a las realidades de cada persona, no a mensajes que van a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, mensajes que van a la sociedad, porque los mensajes que van a la sociedad no van a nadie finalmente. Pero si tú de alguna forma tienes maneras de hablarle a tus microtargets y usar la segmentación digital para tener relevancia con diferentes personas de la sociedad, puedes hacer un trabajo más eficiente de decirle a la gente cuál es tu propósito. Las marcas no pueden seguir mirando para otro lado o pensar que es business as usual. O sea, creo que, bueno, estuve leyendo mucho lo que dice Unilever al respecto sobre o sea, Unilever entiendo, o por lo que he leído, también tenemos que ver qué están haciendo, pero tiene una cultura muy vigilante de no hacer el típico woke washing, ¿no? O sea, que es, voy a decir algo que solamente está en el papel, ¿no? Sino que cada cosa que se atreven a decir corresponde a una acción que la marca toma desde lo industrial, desde la estructura de precios, desde la estructura de distribución. Esa es la manera. Entonces, sí, o sea, el mundo está cambiando. O sea, yo pienso que va a haber un replanteamiento dramático del capitalismo, no que va a desaparecer, ya ni que tampoco otra cosa la va a reemplazar, pero sí no va a ser como antes, ya, o sea, el neoliberalismo no va a seguir imperando en los próximos 20 años, y entonces las marcas, me parece, y entonces las marcas tienen que alinearse con eso, porque hasta ahora, si tú te pones a pensar los discursos de éxito, los discursos de qué es lo que me hace una persona ganadora en el mundo, pasan por la agenda neoliberal, totalmente, y las marcas se han plegado a eso todas. ¿Entiendes? Pero hay que, o sea, y creo que hay gente inteligente detrás de las compañías pensando en un futuro, ¿no? O sea, no sé si en todas, pero siento que estamos en una transición que no se ve, es lenta, pero estamos en la transición. Y creo que la publicidad tiene todo que ver ahí, tiene todo que ver y las agencias nos tenemos que preparar. De pronto ni tú ni yo lo vamos a ver trabajando, pero las nuevas generaciones de publicistas tienen que empezar a prepararse y por eso yo siempre digo que los publicistas, más que mirar referencias de Cannes y todo eso que está muy lindo, tenemos que leer de economía, tenemos que leer de sociología, tenemos que tener una curiosidad más grande de cuáles son estas fuerzas que están reshaping, que le están dando una nueva forma al mundo, porque el mundo está cambiando fuerte. Tenemos la suerte de ya estar trabajando con un cliente que es muy importante para nosotros que se llama Innova Schools. Innova Schools es un proyecto de educación, digamos, diferente que se inició en el Perú, donde ellos tienen 40 colegios ya, 40 escuelas, y en México se lanzó hace unos pocos años y tienen el respaldo del grupo Caluz y en el Perú tienen el respaldo del grupo Interbancos. Estamos hablando de un grupo económico muy grande detrás. Lo que me gusta mucho es que todo el modelo educativo ha sido diseñado por IDEO, ¿no? O sea, tienen como una aproximación a la educación muy alternativa, muy de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas capacidades para los chicos que hoy van al colegio, ¿no? Con qué deberían salir pensando sobre la vida en el futuro. Y bueno, estamos trabajando con ellos en todo su reposicionamiento y me encanta porque es una cuenta, digamos, de propósito. Ahí sí que la razón de ser, la razón de existir de Innova Schools es una nueva manera de educar a nuestros hijos. Y bueno, eso es de lo más lindo que hay, unos
proyecto muy lindo. Estamos ya trabajando con ellos, pronto sale nuestra primera campaña. El cliente con quien estamos trabajando ahora también, que ya logramos poner al aire, es el Global Footprint Network. El Global Footprint Network es una institución que está abocada a que la gente tenga una conciencia, la gente y las instituciones, una conciencia de medir tu huella ecológica personal, ¿no? O sea, entonces han hecho un desarrollo muy interesante en el mundo de promover el uso de, o sea, que tú midas tu huella, y nosotros hemos conseguido lanzar para Latinoamérica con ellos, o sea, es nuestro cliente, el concepto Mide tu Huella en América Latina. Entonces estamos en midetuhuella.org y la idea es que ya hay algunas marcas, no te puedo decir todavía cuáles porque pronto saldrán, pero marcas grandes, marcas importantes que se han sumado al movimiento. Porque la premisa es bien sencilla. Digamos, las compañías están haciendo esfuerzos y explícitos, ¿no? O sea, lo dicen muchas compañías de gran tamaño en el mundo para modificar sus modelos de producción, para, digamos, bajar su huella ecológica y dejar de lado el plástico, etcétera. Eso está andando. Pero no se habla mucho de qué podemos hacer tú y yo y el ciudadano común, ¿no? Y al final hay o sea, hay una especie de cosa que se asume en la sociedad de que yo no voy a hacer nada porque el que tiene que hacerlo es la gran corporación, las grandes industrias, la industria automotriz, la industria del plástico, la industria petrolera. Ya, pero, o sea, es que somos ambos, ¿no? O sea, ellos hacen y tienen que hacer mucho y hay que presionarlos para que hagan, pero también nosotros tenemos que hacer cosas. No es que el ciudadano, que finalmente somos 7.000 millones de personas, no vamos a hacer nada mientras las corporaciones toman la decisión. O esta idea de que, ¿para qué voy a hacer nada si lo mío es muy chiquito frente al grandote? Bueno, nuestra cruzada con este cliente es cambiar esa percepción, ¿no? Y es una tarea un poco titánica, pero nos hemos embarcado en ello porque nos parece súper importante. Porque de alguna manera, si la sociedad civil empieza a asumir ese rol de también ser un vigilante, no solo un vigilante, sino un actor de la reducción de la huella ecológica, la presión sobre las corporaciones va a ser aún mayor. O las corporaciones van a decir, bueno, vamos a estar juntos en esto. O sea, ves que, claro, Coca-Cola ha hecho públicamente su compromiso de reducir en el 2030, no todos los plásticos, o L'Oréal lo ha hecho con sus ingredientes. Hay un montón de compañías que han tomado el compromiso, pero si de alguna manera hacemos ese puente diciendo son las corporaciones y son los ciudadanos juntos, cada uno haciendo su parte, sentimos que va a ser mucho más poderoso. Entonces es una campaña grande que ha salido el jueves pasado, el Día de la Tierra, y que estamos empujando. Viene otro comercial, ha salido con mucha publicidad exterior en México, y la idea es hacerlo un movimiento regional y global, ¿no? Por lo menos ahora está en español, midetuhuella.org, y estamos súper orgullosos de eso. Y después hay muchas presentaciones que hemos hecho que están por cerrarse. Pronto te daré noticias de los nuevos clientes de Juju, pero finalmente cuando pienso en nuestros primeros trabajos, que uno tiene que ver con la educación y el otro tiene que ver con la conciencia ecológica, siento que estamos casi que naturalmente tomando un sesgo de publicidad que construye un futuro, ¿no? O sea, ser una agencia que construye un futuro que obviamente es un negocio y es un negocio que tiene que funcionar bien para todos, pero también una cosa adicional que es usar nuestro poder de comunicación para cosas mejores, ¿no? Grandes, chicos. Los grandes. Las corporaciones, los bancos, los gigantes tecnológicos, los gobiernos, los ricos. Los chicos. Lalo, Andrea, Daniela, Pepe, Carlos, Mario, Ana, María, Hugo, Diego, Juan. Tú. Yo. Se dice, si los grandes no hacen algo por salvar al planeta, lo que hagamos los chicos no importa. Habría que preguntarle al planeta. Y el planeta te diría, no. Todos dejamos una huella ecológica. Chicos y grandes. La huella ecológica mide si tus hábitos ayudan al planeta. ¿Has medido la tuya? Es fácil. Solo entra a midetuhuella.org, un sitio donde puedes medir tu huella ecológica personal.
y saber cómo mejorar tus hábitos. Seas grande o chico, mídete. Aunque no lo creas, estás dejando huella. Global Footprint Network. Usando los recursos de la publicidad, o sea, un comercial, unas gráficas, unos posteos, o sea, ¿por qué no usamos la inteligencia que nos ha dado la experiencia de la publicidad para sintetizar las cosas y decirlas con simpleza? Y yo en ese sentido digo, me encantaría pensar en cosas súper inteligentes y brillantes para que se ganen un premio, pero también me parece que a veces hay que ser súper directo, ¿me entiendes? Y súper claro porque de esta manera la gente recibe un mensaje más contundente y tú sabes que los premios me encantan y todo eso, pero en este momento quiero pensar, y ojalá se gane un premio esto, pero quiero pensar que es más importante ser claro y no darle vueltas a las cosas y decirle a la gente que hay un problema y es que no nos estamos comprometiendo. Y al no comprometernos, ¿qué hacemos? Estamos zafando como sociedad, ¿no? Diciendo que el problema es de otro. Y no, el problema, y todo empieza por de verdad cerrar la llave del agua, reciclar, cosas muy tontas, desenchufar el enchufe, no tirar corriente, tonterías, pero lo podemos hacer. El primero, consolidar la presencia de Juju, que la gente entienda cuál es, ahí una vez más, el propósito de Juju, que es hacer que la gente vuelva a creer en la publicidad, que los clientes vuelvan a creer en la publicidad personalizada. Yo te diría que si mi deseo sería que los clientes digan, yo puedo trabajar con Humberto y con su equipo, que no van a ser más de 5 o 6 personas, directamente y escuchar de su boca lo que yo tengo que hacer. Yo quiero tener ese nivel de cercanía con los clientes a los que llegue. Ese sería el objetivo 2021, ¿me entiendes? Poder tener una relación profunda, fuerte, con algunos clientes. No te estoy hablando ni de facturación, ni de tamaño de agencia, ni te digo que mi sueño es tener a mí a veces no estoy criticándolo, pero cuando una agencia dice, éramos 2 personas y ahora somos 60, yo digo, bueno, eso puede verse de varias maneras, ¿no? O sea, sí, creciste, pero también puede ser, ya no conoces a tu gente, o no, ya no tienes ese nivel de cercanía. En mi lado, esto de no ser muchos, pero ser buenos, es como una cosa muy, muy fuerte para mí en este 2021 como objetivo. Lo tenemos tanto en Perú como en México. Yo digo crecer en confianza, más que crecer en tamaño, ¿no? Crecer en confianza, o sea, ser una opción confiable para quien nos llame y que al final del año el cliente que nos llamó digo, te has ganado mi confianza, ¿no? Eso sería para mí